Bien, este mensaje va a ir para toda aquella gente que me pregunta ¿qué hago cuando me estanco, cuando estoy perdiendo grasa? Primero tenéis que entenderos una cosa, ¿vale? Cuando tenéis que perder grasa, estáis en un déficit calórico. ¿Qué es eso que quiere decir? Pues sí, que si tu cuerpo tiene que consumir 2000 calorías, le estáis dando 1800 menos de las que le toca para que baje de peso. Bien, cuando tu cuerpo va bajando de peso, llega un momento en el que ya no pierde más. Vale, esto es por varias razones, ¿vale? Uno es porque se ralentiza el metabolismo basal y más cosas, ¿vale? Pero una de las razones, que es la de la que os voy a hablar aquí, es de que podéis desarrollar en cierto momento resistencia a la insulina. ¿Y qué es resistencia a la insulina? Pues es que eres resistente a utilizar el azúcar como fuente de energía cuando te lo comes. Lo puedes sacar de carbohidratos como la patata, el boniato, el arroz, etc. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues mejorar esta resistencia a la insulina. Tienes que conseguir sensibilidad a la insulina. No sé si os suena el concepto. Vale, pues se supone que tu cuerpo, cuando está en un porcentaje de grasa ya muy bajito, ¿vale? Pues se supone que está muy sensible a la insulina, está muy sensible a que tú le des comida, sobre todo a que tú le des carbohidratos y lo utilice directamente como fuente de energía. Pero también puedes empezar a desarrollar cierta resistencia a la insulina, ¿vale? Cierta resistencia a utilizar el azúcar como fuente de energía y en vez de eso almacenarlo directamente como grasa. Bien, pues esto por una parte se puede mitigar haciendo ayunos intermitentes, por ejemplo, porque tú haciendo un ayuno, tú ya no le dices a tu cuerpo que está en un déficit, ¿vale? Tú le dices al cuerpo que no hay comida y necesitas que empiece a desarrollar hormonas como la adrenalina para elevar la termogénesis, la temperatura basal, tu energía, ¿vale? Tus niveles de estar atento, ¿vale? Para ir a cazar, para ir a por comida. Bien, pues sabiendo ya lo que es la resistencia a la insulina y la sensibilidad a la insulina, te voy a decir cómo mejorarla. Como digo, cuando llegas a un porcentaje de grasa suficientemente bajo en el que te ves bastante rajado, pero ya empiezas a sentirte súper cansado porque tu metabolismo basal baja, ahí empiezas a desarrollar, un poquito de resistencia a la insulina, resistencia a utilizar el azúcar como combustible y directamente lo almacenas. Para la gente que sabe un poco del tema, me dirá que no es realmente del todo así, pero se lo estoy explicando a gente que no sabe, ¿vale? Un pequeño disclaimer. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese momento? Bien, pues en ese momento tú estás en un déficit semanal de tantas calorías. Si tú cada día tienes que consumir 2000 y estás consumiendo 1800, estás cada día en un déficit de 200, ¿verdad? ¿Hacemos los cálculos? Bien, pues si tú en vez de eso defines consumiendo 5 días, por ejemplo, o 6 días esas 2000 y un día haces un ayuno intermitente, por ejemplo, de 24 horas, no estoy diciendo que tenga que ser exactamente así, podéis hacer ayuno intermitente de 12 horas, por ejemplo, cada día. Pero lo explico con el de 24 para que lo entendáis bien. ¿Por qué se podría hacer así? Pues porque durante la semana tú le dices al cuerpo que le das las suficientes calorías como para no ralentizar ese metabolismo basal y seguir haciendo sus funciones para cazar y etcétera. Tu cuerpo necesita 2000 y le estás dando esas 2000. Ahora llega un día en el que no comes nada. Pues ese día vas a crear un déficit calórico para perder peso. ¿Y qué va a pasar? Pues que tu metabolismo basal no se va a ralentizar, al final no va a desarrollar esa resistencia a utilizar el azúcar como combustible, porque ese día de 24 horas tu cuerpo interpreta que, hostia, tiene que sobrevivir, no le estás dando comida y necesita elevar ciertas hormonas como la adrenalina para que lo que hacen estas hormonas, elevan la temperatura basal, elevan tu ritmo cardíaco. ¿Por qué? Porque necesitas estar enchufado, perdido, para ir a cazar. Es sentido de la supervivencia. Bien, pues si haces eso, no vas a desarrollar, vas a poder seguir definiendo sin desarrollar esa resistencia a la insulina y siguiendo creando un déficit y seguir perdiendo grasa. Y aparte, durante la semana vas a ir entrenando y esos entrenamientos también van a crear un déficit calórico. Ahora, que no lo queréis hacer con ayunos intermitentes, bueno, pues no pasa nada, hay soluciones para todo. Vale, punto de base, tú estás definiendo, llegas a un punto en el que te ves muy rajado, pero empiezas a
estás más cansado por lo del metabolismo basal y tal, y estás empezando a ganar un poquito de grasa aún estando en déficit. Tu cuerpo está empezando a desarrollar resistencia a la insulina, y eso es por el déficit prolongado de 1800 calorías así cada día. ¿Qué tienes que hacer? Hacer un refit. ¿Qué es eso, un refit? Hacer una recarga. ¿Qué es una recarga? Vale, pues durante un día o volver a las calorías de mantenimiento, que serían tus 2000, o un día en el que tengas un superávit calórico, en vez de consumir 2000, 2200. De esa manera vas a decirle al cuerpo que no debe ralentizar su cuerpo, que debe tener una buena sensibilidad a la insulina, y tu cuerpo se va a volver a sentir con mucha energía, listo para entrenar, listo para lo que sea, listo para la vida. Y esto te va a permitir seguir perdiendo peso, porque solo has creado o un superávit calórico un día, o ni eso, o has vuelto a tus calorías de mantenimiento, y eso ya te ha servido para elevar tu metabolismo basal y seguir perdiendo peso. Bien, pues estas son dos estrategias muy buenas para seguir definiendo cuando llegas a un punto de estancamiento: los ayunos intermitentes y los refits. Bueno, y antes de irme, me he puesto mis gafitas para parecer listo. Antes de irme, también deciros que tu cuerpo, ¿por qué desarrolla esta resistencia a utilizar el azúcar como energía cuando está en un porcentaje de grasa tan bajo? Bien, pues porque tu cuerpo, para sobrevivir, necesita grasa. Si necesita grasa, necesita almacenar ese azúcar en forma de grasa. Y por eso desarrolla esta resistencia a la insulina. Desarrolla la resistencia para almacenar más fácilmente grasa, que son reservas para sobrevivir. Por eso, si no te cuadraba un poquito por qué hace eso el cuerpo, ahora te lo explico en el final del vídeo. Un saludo.